el universo mecánico y más allá. Capacidad y potencial. Hoy quisiera contarles la historia de un accidente que le ocurrió a un tal profesor Musschenbroek. De la Universidad de Leiden en el año 1745. Por aquella época se creía que la electricidad podía ser una especie de fluido, y Musschenbroek quería hacer una solución del fluido eléctrico en agua corriente. Así que un amigo suyo llamado Andreas Cunias, que actuaba como ayudante suyo, cogió una botella de agua como esta que tengo en la mano y le puso un tapón pinchado con una larga aguja. Luego mantuvo la aguja en contacto con el polo de un generador electrostático, algo así como ese, para que el fluido eléctrico pudiera bajar por la aguja hasta el agua y crear la solución. Y entonces, cuando cogió la aguja para sacarla del agua, hizo un descubrimiento absolutamente sacudiente. Pero Musschenbroek no se desanimó en absoluto. Se encontró a sí mismo como voluntario y continuó su investigación. Y ese descubrimiento, que vino a ser conocido como la botella de Leyden, sería uno de los descubrimientos más importantes del siglo XVIII. Porque antes de esto, la electricidad era una mera curiosidad tan solo, pero después se convirtió en algo auténticamente poderoso. Para apreciar el impacto que este descubrimiento causó en su tiempo, tienen que entender algo del modo en que se hacía la ciencia. Los que se dedicaban a experimentar con la electricidad se llamaban electricistas y formaban una especie de hermandad que, como cualquier otra, tenía sus ritos y sus reglas. Ahora bien, en aquel tiempo había instrumentos rudimentarios que podían medir la cantidad de electricidad que se había producido. Pero todo electricista tenía orgullo, poder juzgar por sí mismo la fuerza de la electricidad sintiendo la sacudida que ésta producía. Igual que el chef de cocina prueba la sopa. Ningún electricista hubiera dado a conocer un experimento sin antes sentir esa sacudida. Bien, antes del descubrimiento de la botella de Leyden, eso era inofensivo. Pero después se convirtió en algo completamente diferente. No corrían buenos tiempos para los electricistas. El propio Musschenbroek, que fue el primero en sentirla, después escribió a un amigo que no volvería a hacerlo ni por todo el reino de Francia. A pesar de ello, todos los electricistas deberían sentir la sacudida, con una excepción. Un alemán llamado Winkler, que galantemente permitió a su esposa que hiciera aquella prueba por él. Las botellas de Leyden resultaron muy fáciles de fabricar. Sin embargo, era muy difícil comprender por qué funcionaban. Pero lo más chocante quizá de todo este asunto fue, al final, de dónde provino la explicación. Procedía de un desconocido impresor de un pintoresco pueblecito llamado Filadelfia, del otro lado del Atlántico. Se llamaba, por supuesto, Benjamin Franklin. En su tiempo, era conocido por sus compatriotas como el más sabio y más mundano que las recientes colonias podían ofrecer. En Inglaterra y Francia era una figura legendaria y enormemente popular. Hoy en día le recordamos como un hombre de Estado que se interesaba también por la ciencia. De hecho, era un jugador serio y muy importante en la historia de la ciencia. Y el que fuera con mucho su más importante trabajo científico tuvo que ver con la electricidad. A finales del siglo XVIII, la gente por todo el mundo estaba fascinada con el fenómeno de la electricidad. Dicen que en Japón la gente formó una larga hilera, cogidos todos de la mano, y por último un valiente tocó algo llamado condensador. Desde luego, puede que eso solo haya sido un rumor, porque en los días en que Benjamin Franklin paseaba por las calles de Filadelfia, casi todo el conocimiento científico del mundo sobre la electricidad podía caber en una botella de Leyden. El profesor Musschenbroek y sus botellas de Leyden atrajeron una gran atención en Holanda.
Y con los aparatos del señor Caberson, el profesor von Marum llevó a cabo el trabajo en la década de 1780. Pero más allá de los laboratorios, en particular al llegar hasta el famoso profesor de Filadelfia, el asunto de la electricidad sería positivamente peligroso. De hecho, Franklin, tratando de asar un pavo por electrocución, casi estuvo a punto de electrocutarse él mismo. Franklin describió los peligros de la electricidad en sus propias palabras. Parecía un soplo del universo por todo el cuerpo, seguido de un violento temblor en el tronco. Se me inflamó la mano. Mis brazos y la parte de atrás del cuello quedaron de alguna manera entumecidos y el esternón dolorido durante una semana. Evidentemente Franklin había descubierto cómo no se deben hacer experimentos eléctricos. Para las crónicas, sin embargo, este error fue tan extraño como el propio hombre. Después de todo, él fue el primero en publicar una teoría sobre carga eléctrica y fuerza eléctrica. Más tarde se elaborarían los detalles, pero, hablando en términos modernos, ¿hacia dónde se dirigía Franklin? En la proximidad de una carga positiva, la fuerza eléctrica repele a una carga de prueba positiva. Es necesaria una fuerza exterior para aproximar más la carga, realizando trabajo contra la fuerza eléctrica. Trabajo positivo si el movimiento tiene una componente opuesta a la fuerza eléctrica. Trabajo negativo si tiene una componente a lo largo de la fuerza. Y ningún trabajo en absoluto si el movimiento es perpendicular a la fuerza eléctrica. El trabajo neto se calcula integrando el producto escalar de la fuerza eléctrica por el vector desplazamiento a lo largo de cualquier trayectoria a través del campo eléctrico. Ese trabajo neto es igual a incremento de U, el cambio en la energía potencial de la carga de prueba. Por supuesto, la fuerza eléctrica es la carga de prueba multiplicada por el campo eléctrico. Así, el cambio en la energía potencial es igual a la carga de prueba multiplicada por algo que depende solo de la trayectoria a través del campo. Ese algo, incremento de V, recibe el nombre de diferencia de potencial eléctrico y se mide en voltios. El potencial eléctrico o voltaje depende solo de la posición en el campo eléctrico. La diferencia de potencial es igual a menos la integral de E escalar diferencial de R a lo largo de cualquier trayectoria que una dos puntos. Cien años antes de que Faraday descubriera el campo eléctrico, Franklin lo vio como atmósfera eléctrica. Según su teoría, la atmósfera surgía de un fluido eléctrico que penetraba todos los objetos sobre la Tierra. A su vez, todas las cosas eran como esponjas de unas especies que podían absorber el fluido eléctrico. Franklin decía que cuando un objeto absorbe demasiado fluido, está cargado positivamente de fluido eléctrico. Pero si un objeto no tiene suficiente fluido eléctrico, entonces está cargado negativamente. Decía que los objetos cargados positivamente y los objetos cargados negativamente se atraen mutuamente. Pero los objetos que están ambos cargados positivamente se repelen. Esos términos de Franklin, carga positiva y carga negativa, se utilizan todavía hoy, pero con una mejor comprensión. Sus significados han cambiado. Actualmente se entiende que hay de hecho dos tipos diferentes de electricidad: carga positiva y carga negativa, y que todos los objetos en la naturaleza contienen ambos tipos. No obstante, Franklin se había dado cuenta correctamente de que la carga eléctrica es algo que nunca se crea ni se destruye, sino que meramente fluye de un objeto a otro.
Esas opiniones de tan largo alcance ganaron a Franklin la aclamación como primer científico del mundo en el campo de la electricidad. Pero fue la prensa de imprimir, y no la ciencia, lo que le dio fortuna y durante el proceso extendió su fama. Fue aprendiz en el Nuevo Correo de Inglaterra y editor de la Gaceta de Pensilvania, y finalmente el almanaque del pobre Richard le hizo ciertamente rico. Aunque en 1748 dejó el negocio para dedicarse enteramente a la ciencia, por las venas de Franklin fluyó una buena cantidad de tinta de imprimir durante el resto de su vida. Nunca estuvo satisfecho solamente con leer y escribir los sucesos de su época. Y cuando llegó la historia de América, Franklin prefirió salir a hacerla él mismo. Y así como la presencia de Franklin fue importante en las colonias, en Europa era una figura completamente legendaria. Fue una figura enormemente popular en Inglaterra y Francia, profundamente admirado como hombre de Estado, como filósofo y como científico, que increíblemente había surgido de las incivilizadas colonias americanas. Fue también muy afortunado a lo largo de toda su vida. Solo unas horas antes de tener que presentar sus credenciales ante la corte de Luis XVI, se dio cuenta de que la peluca empolvada y el traje de ceremonia que le habían preparado le estaban demasiado pequeños. Franklin apareció audazmente con traje de calle y su propio pelo, y en vez de ser ridiculizado, fue inmediatamente aclamado como hijo de la naturaleza de los bosques del interior. Pero aún eso no representaba hasta dónde se extendía su fama. Se le reconocía como inventor por una serie de buenas razones. El pararrayos y la armónica de vidrio, la mecedora, la estufa de Franklin e incluso el ahorro con el cambio de hora. Otro de sus inventos fueron las bifocales, que con el tiempo se dieron a conocer con su nombre como marca de fábrica. Franklin también fue toda su vida un optimista incorregible, veía todo como si fuera un maravilloso juego. Un juego muy serio, con toda seguridad, pero también un reto de ilimitadas posibilidades. ¿Qué se siente al flagelar un torbellino de aire con un látigo o al cazar relámpagos con una cometa? Franklin era el único hombre sobre la Tierra que podía responder a esas preguntas por propia experiencia. Sobre el mar o sobre la tierra, Franklin estudió todo lo que su mente podía captar y escribió todos sus trabajos con mucho detalle. En parte, Franklin fue llamado doctor por sus escritos sobre la enfermedad y la práctica de la medicina. Suministró, como otros, electrochoques para el tratamiento de la parálisis y de sus diversas formas. Sin embargo, a diferencia de sus contemporáneos médicos, concluyó finalmente que el único beneficio de tal tratamiento de choques venía del ejercicio que los pacientes realizaban caminando hasta y desde su casa para ser visitados. Pero desde un punto de vista científico, lo más excitante fue, y continúa siendo, su agudeza sobre el propio fluido eléctrico. Aunque retrospectivamente no sea difícil encontrar 2 o 3 imperfecciones en la teoría del Dr. Franklin, fue su teoría la más avanzada de su tiempo y en su conjunto era correcta. Su fluido eléctrico contenía la chispa de las cosas por venir. Lo que Franklin vio como atmósfera eléctrica en la actualidad y en términos modernos corresponde al campo eléctrico. Alrededor de todos los objetos dotados de una carga eléctrica neta hay un campo eléctrico. Por supuesto, si las cargas positivas y negativas de un objeto están equilibradas, el objeto es eléctricamente neutro y de hecho no produce campo eléctrico lejos. Pero incluso además el campo electrostático en el interior de cualquier pieza de metal es cero, lo que significa que una carga de prueba no sufriría ninguna fuerza en absoluto en el interior de la pieza de metal.
Y eso es verdad incluso si el metal tiene una carga eléctrica neta. Eso es porque la carga se acumula en la superficie hasta que en el interior no quede campo que la haga moverse. Por supuesto, conductores cargados eléctricamente crean campos eléctricos fuera de ellos mismos. Pero en su interior no hay campo en absoluto. Y como entre dos piezas de metal cargadas eléctricamente con cargas de signo contrario hay campo eléctrico, entre ellas tiene que haber una diferencia de potencial. Pero al no haber campo en el interior, el potencial es el mismo en cualquier lugar del metal. De modo que cada pieza de metal es una región de potencial constante. La diferencia de potencial entre dos piezas de metal depende de cuánta carga neta tenga cada una. La carga negativa reduce el potencial y la positiva lo aumenta. Por supuesto, en el siglo XVIII el doctor Franklin no estaba en condiciones de poder hacerse una idea muy clara del potencial eléctrico, pues incluso ese concepto era desconocido en aquella época. Pero tuvo un enorme conocimiento de la electricidad que él compartía con frecuencia con sus colegas europeos. Y como el más sabio de América, Benjamin Franklin también prestó una atención considerable a las grandes inteligencias del pasado, especialmente a Sir Isaac Newton. Franklin estaba bien informado de la teoría de Newton de la gravitación universal y sabía que la fuerza de la gravedad de Newton une el universo al hacer que las masas se atraigan unas a otras. A Franklin le habría gustado formular una ley semejante, una ley de la fuerza eléctrica. Pero no funciona porque, al contrario de la gravedad, hay dos clases de carga eléctrica. Las cargas eléctricas que son distintas se atraen mutuamente y las cargas que son iguales se repelen. Esa es una razón por la cual una pila ordinaria tiene la capacidad de crear un campo eléctrico. Cuando se conecta una pila entre dos piezas de metal, hace que la carga fluya de una a otra, hasta que la diferencia de potencial entre ambas sea igual al voltaje de la pila. Eso crea un campo eléctrico entre ellas. Cuando se dobla el voltaje, también se dobla la carga, así como la diferencia de potencial y el campo eléctrico. En general, la carga transferida es proporcional al voltaje aplicado. La constante de proporcionalidad C se llama capacidad. Mucho antes de que existiera un condensador moderno, y mucho menos los medios y las matemáticas para poder ilustrar cómo funciona, todo el mundo conocía los relámpagos. Pero para descubrir en el mundo de las ciencias naturales el papel de los relámpagos, había que seguir a Benjamin Franklin en su estudio de la propia electricidad. De todos los electricistas del siglo XVIII, solo Franklin había visto los rayos en su realidad. Enormes chispas de electricidad, no diferentes del tipo de las que él podía crear en su laboratorio. Sobre el papel había una base para su teoría. Primero se tiende una barra metálica, el pararrayos, desde el tejado de un edificio. Después se coloca un alambre junto al pararrayos. En teoría, la barra extraería algo de electricidad del cielo tormentoso y saltaría una chispa desde el metal al alambre. Estas instrucciones ya se habían impreso en Inglaterra antes del experimento. Thomas François Dalibard las había seguido al pie de la letra y a las afueras de París llevó a cabo el experimento con éxito.
Franklin, desde luego, no sabía nada de esto cuando se enfrentó con el poder de la madre naturaleza, y en todo caso, cuando le llegó el momento de poner en práctica su propia teoría, lo hizo de una forma mucho más peligrosa. En vez de utilizar un pararrayos para atraer la electricidad del cielo, utilizó una cometa. Un simple aparato hecho con unas varillas y un pañuelo de seda, y en lugar de un alambre separado, sujetó una llave de metal a la cuerda de la cometa. En la fatídica noche del experimento observó unos hilos sueltos colgando de la cuerda de la cometa. Entonces, tal y como había previsto valientemente, las chispas saltaron. Y cuando pasaron de la llave a sus desnudos nudillos, Franklin sintió entonces algo que ya nunca podría olvidar. Pero en realidad, el más grande descubrimiento de Franklin no se hizo realmente con rayos. Se hizo con botellas de Leyden. Con ellas, más que con un cielo tormentoso, Ben Franklin revolucionó la ciencia de la física. Otros físicos suponían que cuando cargaban de electricidad una botella, le estaban añadiendo grandes cantidades de electricidad. Pero Franklin sabía más. Y con su conocimiento fue el primero en comprender cómo funcionaba un condensador. Se dio cuenta de que el fluido eléctrico no se creaba ni se destruía, simplemente fluía de un lugar a otro. En una botella de Leyden fluía desde el conducto del interior de la botella al conducto del exterior. Dicho de otra forma, la botella de Leyden fue el más primitivo condensador eléctrico. Dos piezas cualesquiera de metal pueden formar un condensador sin importar su forma. Las dos piezas de metal pueden ser las placas de un condensador de placas paralelas, o pueden ser también las partes interna y externa de una botella de Leyden. El campo eléctrico en un condensador de placas paralelas realmente se debe a las capas de cargas opuestas en las superficies de las láminas metálicas, una enfrente de la otra. El campo entre las capas es constante, y las dos capas de carga opuestas se atraen mutuamente, sosteniéndose unas a otras en su lugar. Por eso el condensador es un dispositivo tan útil. Si el voltaje se mantiene constante por una pila, la carga y por tanto la capacidad cambia inversamente a la distancia entre las placas y es directamente proporcional al área de las mismas. Franklin se dio cuenta de que si se conectaban los condensadores adecuadamente, crearían una capacidad mayor. Adecuadamente significaba en paralelo. Una serie de botellas de Leyden, una a continuación de otra, de hecho, creaba una capacidad más pequeña, pero un grupo de botellas de Leyden en paralelo mostraba ser una excelente combinación. Y Franklin lo llamó batería eléctrica, otro término que tiene hoy un significado diferente. Pero lo importante no es el término, es la idea. Y solamente Benjamin Franklin se dio cuenta que no se necesitaba una botella de Leyden para conservar la electricidad. Un simple par de placas de metal paralelas harían el mismo efecto. A pesar de sus inexactitudes poco frecuentes, el estudio de Franklin sobre electricidad fue un hito científico. Pero aún así, siempre se recordará más a Ben Franklin como un hombre de Estado y un notable funcionario público. Aquí en Filadelfia creó el primer hospital público, la primera biblioteca pública y el primer servicio de bomberos. Como delegado en el Congreso de Albany en 1754, fue tan osado como para proponer una unión de las colonias. Por una innumerable cantidad de razones, Benjamin Franklin fue, y sigue siendo, un tesoro nacional, un monumento a la ilimitada promesa de la democracia. En esta habitación, con el esmero de un erudito y la moderación de un estadista, fijó el curso y moldeó los ideales de una nación recién nacida. Pero como científico, Ben Franklin fue el más importante de los filósofos de las ciencias de la naturaleza. No solo entonces, sino hoy en día, por todo el mundo de la ciencia. Franklin era muy listo. Tal vez su más inteligente invento fuera el pararrayos,
Pero no fue el único en inventarlo. Tenía un competidor en Inglaterra que también inventó uno, y ambos no estaban de acuerdo en un cierto detalle. Franklin pensaba que los pararrayos deberían terminar en punta, y su competidor inglés pensaba que deberían terminar en cabezas redondas. Resulta que Franklin tenía razón, era correcta su idea. Pero en aquel tiempo Estados Unidos e Inglaterra no estaban en buenas relaciones. Era la guerra de la Revolución. Y el rey Jorge III decretó que todos los pararrayos en Inglaterra deberían terminar en cabezas redondas. Lo que Jorge había intentado hacer era cambiar una ley de la naturaleza mediante un real decreto. Y por supuesto eso no se puede hacer, tiene que aprobarlo el Parlamento. Antes de la invención del pararrayos, una tormenta con truenos era un fenómeno absolutamente aterrador. No había forma de protegerse. Generalmente en las ciudades, cuando se sabía que se acercaba una tormenta, hacían sonar las campanas, porque creían que así podrían ahuyentarlas. Pero los campanarios eran ordinariamente los puntos más altos. Por eso, con frecuencia, el rayo caía en la campana, bajaba por la húmeda cuerda y despachaba al campanero. La invención del pararrayos fue la primera demostración de que una interpretación teórica de la ciencia podía conducir al dominio de las grandes fuerzas de la naturaleza. El impacto psicológico de ese descubrimiento continúa entre nosotros hasta hoy. Seguiremos esta historia el próximo día.